Buenas tardes. Impresionante lo que pasó con el Señor, ¿verdad? ¿A poco no? Nos sorprende cada día más. Así es de que, como ya habló, solo vamos a confirmar lo que Él ha estado diciendo todo este tiempo. Dice la palabra de Dios. Un saludo a quien nos está viendo en redes sociales. Casi no acostumbro, a mí se me olvida este asunto de las redes sociales, pero ojalá te sea de bendición, como lo es para nosotros, y puedas aprender y crecer con nosotros juntamente. Y si quieres venir, mira, vente para acá, no te quedes en casa. Entonces dice la palabra de Dios, vamos a entrar en materia. Santiago 1, 5, 8, por favor, si me ayuda medios, o si traes tu Biblia. Es un pasaje conocido por muchos, lo hemos escuchado, pero a veces como que no lo profundizamos. Y hoy el Señor nos quiere hablar en este respecto. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y el jueves el Señor nos habló, si tú viniste a la oración, estuviste en casa, nos habló acerca de la fe y nos dijo, cree, porque es la única manera en que tú puedes agradar a Dios. Y cuando leemos este pasaje de sabiduría, luego nos inclinamos hacia la fe y olvidamos la sabiduría. No sé si les ha pasado cuando escuchan alguna enseñanza, pero pida con fe, porque sin fe, y se van con todos los versículos de la fe y dejamos la sabiduría de lado, porque la sabiduría luego nos lleva a Salomón. Mentalmente decimos sabiduría y nos volamos con Salomón, cuando iba a partir al niño en dos, ¿no? Entonces, como el Señor ya nos habló el jueves de fe, hoy nos quiere hablar acerca de la sabiduría. Dice, no dudes, por favor, porque el que dude es semejante a una onda o a una ola, ¿ok? No pienses que recibirás la sabiduría del Señor. Si dudas en tu corazón, si tú no crees, pues ¿cómo crees que vas a ser sabio? Cree que lo recibirás. Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Un test. ¿En la cabeza, en el corazón o en el espíritu? ¿En el espíritu? ¿Alguien da más? Ok. ¿En la cabeza? Ok. Vamos a ver. Si tú pensaste, no, pues es que el que es sabio es que es muy inteligente. El que es sabio es que tiene un nivel y luego se avientan unas palabras y unas frases para el Facebook que dices, wow, qué sabio. ¿A poco no? Se nos sale, qué sabio de veras. Pero en realidad el concepto humano le llama así al conocimiento. Confunden la sabiduría con el conocimiento, con la pericia, con la destreza, con las habilidades, con la creatividad, aún con el arte. Pero eso no es sabiduría, eso es conocimiento, eso es inteligencia. Que nuestro conocimiento sea bajo porque no estudiamos, porque no nos preparamos, nos hace creer que el que lo conoce es sabio, cuando lo único que es inteligente, es preparado, tiene conocimiento. Y el Antiguo Testamento me habla de la sabiduría que Dios puso en cada persona cuando iban a construir el tabernáculo de Moisés. No sé si lo has leído. Es una sabiduría ocasional, ¿ok? Por la visitación del Espíritu Santo en cada una de esas personas para cumplir el propósito que Dios quería en ese momento. Éxodo 35, 26, por favor, si me acompañas, dice, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Entonces, la palabra sabiduría aquí se está refiriendo a una habilidad, al conocimiento, a la destreza. ¿Quién borda? ¿No? Vaya, a mí el bordar no se me da. ¿O quién pinta? ¿Quién hace pinturas? Yo no. A lo mejor puedo hacer chiles, pero nada más. Se me da la comida, ¿no? Pero a tanto como el arte, a veces no. Pero estas mujeres, dice la Escritura, que hilaron pelo de cabra para la construcción del tabernáculo. Entonces, Éxodo 35, 35 me dice, y los he llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención. Estamos hablando de ese mismo tiempo en la historia
Cuando Dios le habla a Moisés y le dice, mira, ves y dile a fulano, a sutano, porque yo ya he puesto esto en cada uno de ellos para que hagan y construyan, para que hagan toda la obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Wow, es conocimiento, es destreza, sabiduría, conocimiento para que tus manos produzcan habilidad, para que se crea lo que nunca antes se había creado o nunca antes se había visto. Éxodo 36:1 nos dice, estamos poniendo el fundamento del conocimiento cuando tú crees que la sabiduría es solamente en la cabeza. Así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer, volvemos a hablar del mismo término, con una sabiduría en el corazón, para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que Jehová ha mandado. Sabiduría para servir y para obedecer. Y entonces regresamos a la pregunta, ¿dónde se encuentra la sabiduría? ¿En la cabeza, en el corazón o en el espíritu? Vamos a seguir buscando, ¿sale? Vamos a seguir escudriñando. La palabra a mí me enseña que también hay sabios. En ese momento el Señor puso sabiduría en el ánimo de las personas. En el ánimo de las personas, ¿sí? Vamos a Éxodo 31:6, acompáñame. Dice, y aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo por su bien. Ay, no es cierto, esto es mío. En el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Y yo digo, Señor, sabiduría en el ánimo. ¿Cuántos de nosotros, de verdad, el ánimo nos define? Un día estoy de buenas, wow, soy la más buena onda del mundo, quiero darles, derramar, servir, y al otro día, no quiero nada con nadie, tengo que hacer esto, estoy estresada, tengo mucho trabajo, tengo cursos, tengo la casa, bla, bla, bla. No, y todavía tengo que ir a la iglesia, ya llegué tarde, los niños no se apuran, el marido, y ahí nos vamos, ¿no? Entonces, imagínate en ese entonces la construcción del tabernáculo, cuánto trabajo requería. Y estamos hablando que estas personas nos decían, bueno, voy a construir el tabernáculo, voy a servir en la iglesia, ahí nos vemos, ahí te dejo con la casa tirada, ahí te dejo con los niños sin bañar, ahí te dejo, ahí te haces de comer, ahí lavas tú los trastes. No, hacían lo que tenían que hacer, más. Y muchos confundimos que el venir a servir a la iglesia nos exime de nuestras responsabilidades en el hogar. Porque nuestro ánimo, así dice, pero no es así. Cuando la obra es muy grande, solo de pensar de verdad en todo lo que tenían que hacer necesitaban que estar con buen ánimo, por su bien y por el del que los rodea. Porque sí o no, las mamás, cuando estamos en casa y estamos estresadas, ¿quién la paga? Los hijos. Por supuesto. Y si llega el marido ay, vengo bien cansado, por favor hazme un tecito, te sale lo de intensamente, ¿no? La flama aquí en la cabeza. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es integral. Cuando tenemos muchas cosas que hacer, hoy por hoy, la tecnología nos ha enseñado a ser rápidos y prácticos y se nos ha olvidado vivir un día a la vez. Cuando ves ya es lunes, cuando ves ya es lunes, cuando ves ya es lunes, y los otros días de la semana, ¿dónde los dejamos? No hemos sabido vivir, se nos ha olvidado vivir. Entonces, tenemos un entendimiento básico de la sabiduría y pensamos en el rey Salomón. Cuando él decidió partir al niño por la mitad y darle una parte a cada mamá que estaba peleando por él, él dejó un precedente en cuanto a la sabiduría de este rey para gobernar. Y a veces así queremos nosotros gobernar, justos, mitad y mitad. Ok, tú ya hiciste, tú también, y como papás así nos pasa, ¿no? Ya jugaste 5 minutos, que juegues 5 minutos. Es un precedente. O cuando la reina de Saba fue a ver la gloria de Salomón y se admiró de la sabiduría del rey y la casa que había edificado, la comida de su mesa. ¿Cuántos conocen este pasaje? Ella fue a ver, ella no se quedó con solamente, dicen, ¿no? Dicen.
Ella fue y quiso comprobar con sus propios ojos, vio las habitaciones de sus oficiales y el estado de sus criados en cuanto a sus vestidos, cómo trató a sus siervos, y ella comprobó esa sabiduría. Lo que aquí me está diciendo la Escritura es que a veces sabemos patrones que no somos sabios. Patrones que abusamos de quien nos sirve y de que no los tratamos con justicia, no los tratamos, no les damos de comer de lo que comemos nosotros, no les pagamos como hijos de Dios, sino queremos ganar. Y Salomón lo que dijo: si yo soy y tengo un Dios, yo doy, y mis siervos están a la altura que yo. ¡Qué impresionante! Porque entonces estamos cambiando el concepto del mundo por el concepto del reino. ¿Y cuántos queremos pagar menos y ganar más? Pero eso no es sabio. Si decimos la palabra sabiduría, inmediatamente pensamos en estos pasajes, en cómo Dios le dijo: ¿qué quieres, Salomón? Y Salomón le dijo: dame sabiduría para gobernar este pueblo tan grande. Y entonces Dios le concede toda la riqueza que él no pidió. ¿Se acuerdan? Entonces, a veces eso, no sé si a ti te pasa o te pasó, a mí sí. En algún momento, cuando yo llegué a orar y conociendo acerca de la sabiduría, yo le decía: Padre, yo quiero ser sabia, hazme sabia. Porque por mi temperamento siempre, no, es que tú eres bien agresiva y siempre te están machacando el temperamento. Esa era como que mi aflicción. Señor, yo quiero ser sabia, hazme sabia. Pero llega un momento en el que tú oras y dices: Señor, mira, yo quiero ser sabia, pero Padre, tú conoces mi corazón, mira, no vayas a pensar que quiero que me añadas todo lo demás como a Salomón. Yo, humildita, aquí solamente quiero de verdad que me dé sabiduría. Mira, no le quiero robar la fórmula a Salomón. Y por dentro mi corazón está: sí, dame las riquezas y dame el poder y dame el trabajo y dame todo, ¿no? Pero no, mira, yo la fórmula de Salomón, no, yo solamente quiero la sabiduría. Pero si puede, pues ahí añádeme todo, ¿no? No le estamos robando la fórmula ni estamos queriendo hacer un uso equivocado. Lo que nosotros tenemos que entender hoy por hoy, para ti y para mí, que es la sabiduría, porque esa sabiduría y esa revelación fue para ese tiempo. No nos sirve a nosotros ahorita, nos sirve como precedente, pero nada más. Entonces, me marca la Escritura también que hay sabios de corazón, ¿sí? ¿Se acuerdan que en los pasajes que leímos? Pero vamos a ver qué dice Éxodo 28:3. Dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. No se podía contaminar las vestiduras del sacerdote con un corazón equivocado, porque iba a ser consagrado ese ropaje para el sacerdocio, para ejercer en el templo de Dios. ¿Y cuántos de nosotros venimos a ejercer el sacerdocio sin sabiduría en el corazón? Todos dañados, amargados, enojados, frustrados. Éxodo 35:35 me dice: y los he llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda la obra de arte y de invención, y de bordado en azul, y de púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Y continúa 36:1. Así pues, Éxodo 36:1. Bezaleel y Aholiab, y a todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia y una separación para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado hacer. Sabiduría para servir y para obedecer. ¿Se es sabio en la obediencia? Sí, pero en la obediencia a Dios. El Señor le manda al pueblo y le dice: mira toda la ley y guárdala en tu corazón y ponla por obra, para que todos los pueblos de alrededor digan: qué nación, qué pueblo sabio y entendido es este. ¿Sí o no? Te mando que guardes la ley. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué es lo que te hace sabio?
de corazón. Tener la ley de Dios en el corazón, que te sirva como guía. No vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, pero nos sirve de guía para tener sabiduría. Pero volvemos a la pregunta, ¿dónde se encuentra la sabiduría? ¿En la cabeza, en el corazón o en el espíritu? ¿Seguimos escudriñando? Sabios de espíritu, Éxodo 31:3. Vamos a ver qué me dice la palabra. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Cobra sentido. El Espíritu de Dios es el que te llena de sabiduría para que tengas un corazón sabio, para que seas sabio en tu ánimo, para que adquieras conocimiento, para que puedas crear lo nunca antes creado y para que obedezcas. Y podemos encontrar más adelante en las Escrituras, si seguimos escudriñando, que hay una sabiduría terrenal. ¿Sí? ¿En qué libro se encuentra este asunto? ¿Alguien sabe? En Santiago. ¿Sí saben o no? Santiago 1. Vamos, encontramos la sabiduría terrenal. Santiago capítulo 3, versículos 13 y 16. ¿Qué me dice? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, para ti y para mí hoy? Muestre la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, vamos viendo, y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y le está hablando Santiago a los hijos de Dios, Aguas, no le está hablando a la gente inconversa. Nos está diciendo a nosotros que esta sabiduría terrenal o natural, en un primer plano, solamente es un conocimiento que impacta a un puñado de personas que hoy viralizan cualquier innovación. Natural, terrenal, se queda en un plano sin producir nada en el cielo. Animal o instintiva, no le está hablando a los perritos, ni a los gatos, ni a las aves, ni a nada, ¿sale? Está diciendo que es instintiva, que cuando recibe una ofensa, el Hijo de Dios no reacciona. Los animalitos viven en instinto, reaccionan, son reactivos. Nosotros no. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y entonces, si yo me doy cuenta que mis actitudes son reactivas, entonces la sabiduría que predomina en mi vida, ¿cuál es? Ahí lo dejo, ¿no? Entonces, un animalito también hace lo necesario para sobrevivir. Desayuna, come, trabaja, se duerme, se levanta, a veces se baña, a veces no, desayuna, come y se le fue la vida. ¿O un animalito hace algo? ¿Produce algo? ¿Crea algo? ¿Cómo estamos viviendo nuestro día a día? Diabólica. Aquí ya se pone bueno, vamos a echar fuera demonios. No. Lo que nos está diciendo es que es una consecuencia de las dos anteriores. Es un fruto a tanto vaivén en nuestra vida, buscando un conocimiento que satisfaga mi conducta o la justifique. Voy con un hermano, fíjate que tengo este problema. No, hermano, la palabra dice esto. Ay, no, ese hermano no aconseja bien. Oye, hermano, fíjate que tengo esto y esto y esto, ¿cómo le hago? No, es que la palabra dice esto. Ay, no, este tampoco aconseja bien. Hermano, ya iba con un tuerto igual que él. Hermano, fíjate que así. Ah, no, si tú tienes la razón, dale, quéjate, véngate. Y ya está. Entonces, es una consecuencia de que yo no estoy viendo como el Señor está viendo, no estoy llena de su Santo Espíritu y entonces hay una consecuencia, un fruto
equivocado, malo, que mi corazón está produciendo la maldad, la venganza. Dice la Escritura, celos, contienda, disensión. Cuando escuchamos terrenal, animal y diabólica, le echamos la culpa al diablo y lo espiritualizamos, ¿sí o no? Ay, Señor, la sangre de Cristo tiene poder. Líbranos de esta sabiduría. No, no es así. Tenemos nosotros que ir entendiendo lo que el Señor habla en las Escrituras para poder vivirlo. Los celos no son espirituales. Es una puerta que tú abres por persistir en ese estilo de vida. Entonces sí viene una opresión. Pero no es que el espíritu de celos te ande persiguiendo donde quiera que vas. Yo ahora voy a tocar a él y las traes ahora los celos. Y ahora tú las traes los celos. Y ahora tú traes los celos. No es así. Nosotros abrimos esas puertas y entonces le damos una legalidad y una espiritualidad por nuestra falta de llenura del Espíritu Santo. La contienda tampoco es un demonio que te persiga. Tú le estás dando rienda suelta a tus emociones, a tu venganza, a tu ira, a tu falta de perdón. Y eso es lo que hace que creamos que es espiritual. Hay perturbación mental, no hay paz. ¿Cuántos de nosotros hoy por hoy no tenemos paz? Y somos hijos de Dios. Estamos alterados todo el tiempo, no vivimos en orden. Porque la perturbación es eso, no tenemos un orden. No hay disciplina en nuestra vida, ni siquiera para leer un versículo diario de la Escritura. ¿De qué estamos llenos? ¿Qué nos está hablando el Señor hoy? Santiago sí le habla a los hijos de Dios, por si decías, ay no hermana, no es cierto. Sí, rápido, nada más como para que lo tengas de referencia. Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, les envía un saludo, dice la versión, a los cristianos que viven en todo el mundo. La Reina Valera dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Pero la Biblia Dios habla hoy, la versión nos dice, a los cristianos que viven en todo el mundo. Entonces, esta palabra es para ti y para mí. Pero también me habla la Escritura de una sabiduría que viene de lo alto. Y aquí se pone interesante el asunto porque es donde tú y yo debemos de estacionarnos y de aterrizarlo para poder vivir ahí. Santiago 3, acompáñame por favor, versículos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia. Fíjate qué impresionante la revelación de la palabra. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, si la sabiduría de lo alto es pura, y para que vayas entendiendo, es puro, conserva el origen, no se contamina con nada. Es pacífico. No hay violencia, no provoca conflictos. Es afable, complaciente, afectuoso. Fíjate las características. ¿Te recuerda a alguien? Digno de ser amado, educado, trata con afecto a los demás, es benigno, benévolo, piadoso, comprensivo. ¿Estás pensando en alguien? A mí me encanta. La misericordia es misericordioso, es una cualidad de Dios. Tú y yo podemos ser misericordiosos si lo tenemos a Él en nuestra vida. Si no, pretendemos hacer buenas obras, pero no hay ese sentimiento de misericordia, el entendimiento correcto. Es una cualidad de Dios y como Él es perfecto, Él perdona nuestros pecados. Y a veces nosotros no podemos perdonar una ofensita. Por eso es que te digo que la misericordia es una cualidad de Dios. En nosotros la misericordia nos permite ayudar a otros solamente. Pero a veces cuando tú llegas al perdón, entonces estás aplicando la misericordia. Si no hay perdón en tu vida de continuo, entonces aguas, como que vámonos escudriñando.
no solo de manera ocasional, sino siempre, un estilo de vida llenos de buenos frutos, como Él lleno de buenos frutos, sin incertidumbre, un día sí, un día no, un día puedo, otro día no, seguros, confiados, ciertos en Jesús. Mira, no importa cuál sea mi futuro inmediato, confiamos en Él. Entonces, la sabiduría de lo alto es, dice la palabra, sin fingimiento de sentimientos. Es un amor incondicional. Ahora, ¿somos sabios? Entonces yo entiendo, a través de lo que el Señor me enseñaba, que yo creía que era sabia, pero lo que en realidad era prudente. Bueno, me guardo mis comentarios, no me desquito, trato de ser buena persona, pero no era sabia. ¿Cuántos de nosotros creemos que la sabiduría consiste en callarse la boca y no decir nada? No, mi hermano, eso no es sabiduría, tampoco. Porque el corazón está enardecido. El corazón está que trina de coraje, o por la injusticia, o porque quiere que su voz sea escuchada. Pero me callo porque soy sabia. No es cierto. La prudencia es confundida con sabiduría, pero la prudencia es una parte de la sabiduría. Está implícita, pero solo como cualidad, como una característica de la sabiduría. ¿Ok? Lo que a mí me dice la Escritura, y lo puedes buscar, todos Salmos y Proverbios nos habla acerca de sabiduría. Es muy extenso este tema. De verdad que si tú le dedicas el tiempo y lo escudriñas, vaya, saldrían de aquí enseñanzas y enseñanzas acerca de este tema. Lo que a mí me dice la Escritura es que si yo no tengo nada bueno que decir y mi corazón es malo y va a generar celos, contienda, ira, entonces el silencio me es contado por sabiduría. Mejor no hablo necedades, mejor no hablo cosas que no tengo que decir, sandeces, herejías. Entonces soy más sabia si me callo la boca. Pero el silencio no es sabiduría. Cuando Jesús hablaba y lo escuchaban, decían, ¿qué sabiduría es esta? ¿Sí o no? El que hablaba. O decía, ya se enojó, yo no digo nada. Y se iba Jesús para ser sabio, no. Él decía, a ver, arrepiéntete y no peques más. Él decía, perdona. ¿Quién de vosotros está libre de pecado? Que tire la primera piedra. Él no se quedaba callado, pero hablaba lo que tenía que hablar y hablaba las cosas del reino, no de su corazón. ¿O tú crees que no se enojaba? ¿O tú crees que no sentía feo? ¿O tú crees que no se dolía? ¿O que las ofensas le pasaban de noche? No. Entonces guardaba silencio antes de producir con su boca una ofensa. Eso sí es sabiduría en nosotros. ¿Ok? Entonces, podemos encontrarle sentido y vamos concluyendo una primera parte. ¿Ok? ¿Por qué el Señor dio sabiduría a todos los que iban a construir o a contribuir en algo en la construcción del templo? A mí la Escritura me dice, ¿no sois vosotros templo del Espíritu Santo? Tiene que haber sabiduría en nuestra vida a través de la llenura de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Si no, estamos edificando un templo en una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Santiago 1:8 dice, y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día estoy de buenas, un día estoy bien espiritual y 3 días no leo la Biblia. No, un día el jueves yo estoy aquí que ardo y ya para el domingo vengo todo derribado. Soy inconstante en todo lo que hago. Y si no soy constante en la presencia de Dios, menos en mi trabajo, menos en mis deberes. Qué fuerte. Hebreos 3, 5, 6. Acompáñame por favor a ver qué dice. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, siempre. ¿Fue inconstante?
No. Como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, una sombra. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si tenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Jesucristo era inconstante en sus caminos? Moisés no era, Jesucristo menos. Moisés como siervo, Jesucristo como hijo, dice la Escritura, ¿no? ¿Tú y yo qué somos? ¿Debemos de ser inconstantes en nuestros caminos? Claro que no, ¿verdad? Y leíamos, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Recordando lo que dice Éxodo 28:3 solamente, dice, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Mira, tiene un significado espiritual este asunto. Las manos del que nos creó y nos hizo reyes y sacerdotes estaban llenas de sabiduría, porque Él mismo es la sabiduría. Lo que pasó en el Antiguo Testamento, todos los que hicieron las vestiduras, los que construyeron el arte, en nuestro Señor Jesucristo, en su Santo Espíritu, Él es la sabiduría, nosotros somos templo de su Santo Espíritu, necesitamos estar llenos para entonces ser como sabios, construir un templo que se mueve, un templo que habla, un templo que sana, un templo que libera, un templo que lleva la palabra de Dios en sabiduría. El manto de justicia, piensa en esto, todos sabemos a qué se refiere, lo bordó, lo hiló, lo creó. El corazón y las manos con el ánimo del espíritu más sabio nunca antes visto, Jesucristo mismo. Ese manto que tú y yo ocupamos para entrar a la misma presencia de Dios fue creado por Él. Él mismo Él es. ¿Sí estás entendiendo lo que nos está diciendo el Señor? Esas vestiduras del sacerdote, las tuyas y las mías, costaron la vida del ser más sabio que haya pisado esta tierra. Vamos a ver qué dice Santiago 1:8. Para que podamos. Ya lo leímos al principio, pero vamos a entender ahora. ¿Qué dice? Y si alguno, recuerda, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Perdón, 1 del 5 al 8, sí. ¿Sí? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Nos recuerda el Señor esta parte. Ahora, con todo lo que te he platicado, ¿puedes ver un poquito diferente el versículo? ¿Lo puedes leer diferente? Tiene otro sentido. Si no lo has encontrado, vamos a ver. Y volvemos a la pregunta, ¿dónde se encuentra la sabiduría? ¿En la cabeza, en el corazón o en el espíritu? Mira, la respuesta verdadera es en Jesucristo. Lo que nos está diciendo Santiago es esto. Si a alguno de vosotros le falta el conocimiento de quién es Jesús, pida a Dios que le revele a Jesucristo y le será revelado. ¿Te falta sabiduría? Es porque te falta el conocimiento de quién es Jesucristo. ¿Necesitas ser sabio en todos tus caminos? Pídele a Dios que te revele a Jesucristo mismo. Y la adoración estuvo hablando de eso. Pero cree, continúa el versículo, que Él es y no andes buscando aquí y allá, es lo que nos está diciendo. Después de que te fue revelada la respuesta a tu condición de vida, te fue revelado Jesús, porque vienes delante del Padre y dices, Señor, tengo este problema, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Muéstrame.
Dirígeme, yo quiero hacer tu voluntad. Y viene el Señor y te revela a Jesucristo en la necesidad que tú tienes para que tú tomes de Él, puedas echar mano de eso y entonces soluciones tu problema. Entonces, después de que haya pasado eso, después de que te fue revelada la respuesta a tu condición de vida, solo ven y búscalo a Él, porque cuando ya el problema fue resuelto, cuando la situación ya fue resuelta, ¿qué hacemos? Volvemos a buscar nuestra sabiduría terrenal, natural, de primer plano, para seguirle dando justificación y rienda suelta a mi estilo de vida. Lo que nos está diciendo es, si dudas, eres como una onda del mar, arrastrado entre tu sabiduría y la revelación. No es Jesucristo tu ancla ni tu roca. Creo que el Padre nos está hablando. Eso es lo que está diciendo Santiago. Si alguno tiene falta del conocimiento de Jesucristo, pídaselo a Dios. Revélate, revélanos a Jesús, para que nosotros podamos manifestarlo a Él a través de nuestra conducta. Aquí en la iglesia, en la congregación, pretendemos ser sabios, amables, prudentes. Pero a mí me dice la Escritura también que la sabiduría está clamando en las calles. Yo cuando leí ese pasaje, de momento te imaginas a la Llorona, ¿no? ¡Ay, mis hijos! Como si la sabiduría anduviera clamando, ¡ay, sabiduría! ¡Ay, sabiduría! No, lo que está diciendo es que en cada situación que haya allá afuera, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, aquí estoy, mírame, recíbeme. Y si se encuentra un hijo de Dios, manifiéstame. La sabiduría está clamando que tú y yo en las situaciones de allá afuera podamos ser diferentes y no andarnos peleando con la gente. Y a mí me pegó, te voy a decir en qué sentido, ni por los 10 centavos del superahorros. Porque me estoy peleando con la cajera, no, no es justo. ¿Y por qué le voy a dejar los 10 centavos? Se los va a quedar la empresa y bla, 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 bla. Yo soy, en mi sabiduría, súper justa ella. Mitad y mitad y hasta con cinta métrica. A todos por igual. Pero lo que el Señor está diciendo es manifiéstame. Sea amable. ¿Vimos las cualidades de la sabiduría de lo alto? Son las cualidades de Jesucristo mismo. ¿Las tenemos? ¿Somos así? ¿Vivimos así? ¿Quién se cree sabio entre nosotros? Dice la Escritura. ¿Quién? ¿Como esposas somos sabias, mujeres? La esposa, la mujer sabia, edifica su casa. ¿En qué la edifica? En Jesucristo. Basada en lo que dice la Escritura de su comportamiento, de lo que dice la Escritura que ella tiene que ser corona de su marido, que cuando vean a su esposa digan, wow, qué familia, cómo tiene esa mujer a sus hijos, a su esposo, su casa. Ay, no manches, es la señora de fulano, pobre hombre. ¿Estamos entendiendo lo que el Señor está diciendo? Manifiesta a Jesucristo como esposa. Manifiesta a Jesucristo como esposo. ¿Esposos son sabios? Porque ahí vamos también con otro tema. ¿Somos sabios en casa? Perdón, pero la sabiduría de un esposo no es callarse la boca y que la esposa haga lo que quiera y los hijos le pasen por encima. No. La sabiduría de un hombre no es que su esposa lo mantenga y que, bueno, yo cuido la casa. No. Cada uno tenemos un rol y una función. La sabiduría no es que la mujer se vaya a trabajar y deje la casa hecha un chilaquil. No. La sabiduría de Dios es construir bajo los mandamientos y los preceptos de Dios. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi función? En Cristo Jesús. No sé, no puedo. Revélame, Señor, y a través de tu Santo Espíritu yo poder hacer todas estas cosas. Hijos, ¿somos sabios?
No importa la edad que tenga el niño, si nosotros empezamos a inculcarle que Jesucristo es su Señor, va a empezar a adquirir sabiduría porque le va a ser revelado Jesús en cada situación que ese niño viva. Y yo se lo digo a mis hijos, mientras tú no conozcas a Jesucristo, no vas a adorar, no vas a orar, no, porque eso es personal. Me vas a ver a mí. Pero los hijos no se salvan porque vean a los padres. Los hijos se salvan porque ellos tengan su encuentro con Jesucristo. Porque ellos manifiesten a Jesucristo en cada cosa que ellos hagan. ¿Estamos entendiendo la sabiduría? No piense, dice el Señor, que quien tal haga recibirá algo más de Dios. ¿Por qué no te me revelas, Señor, como a fulano? ¿Por qué no puedo escudriñar tu palabra como perengano? ¿Por qué no me hablas como a mi hermano? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahí viene el Señor, pues ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Porque el primer mandamiento que te di, la base, la ley, lo principal, no lo puedes vivir. ¿Cómo te voy a revelar más? Mira, el que el Señor no se revele más es por misericordia de cada uno de nosotros, porque a quien más sabe, más le será demandado. Entonces, en lo que conoces de Jesús, empecemos hoy por hoy a vivir en ese primer plano. Señor, lo que yo conozco de ti, lo voy a vivir y lo voy a manifestar. Para que me prepares para lo siguiente, para lo que tú quieres. ¿Qué te parece si te pones de pie? Ya estamos terminando. ¿Estamos aprendiendo? ¿Nos está hablando el Señor? ¿Sí me ayuda el chico del teclado? Con esta revelación que hoy por hoy hemos tenido, no sé si tú ya lo habías visto así. A mí me encantaría que ya lo hubieras visto así, porque entonces nos vamos a otro entendimiento, pero si es la primera vez que lo escuchas, gózate y trata de vivir en este entendimiento. Pero con esto que hoy el Señor nos ha revelado, vamos a leer 1 Corintios 1, del 18 al 31. ¿Te acuerdas de todo lo que te dije? Y si no, lo vamos a ir recordando. Dice la Escritura así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, esa natural, ese conocimiento que el mundo tiene de que es bueno que el niño se exprese. El niño puede ser lo que él quiera. Es que es un anciano con corazón de niño y por eso se pone minifaldas. Esa sabiduría, y ahí va la multitud. Sí, es que la liga, EGTBZ, no sé cuántas letras ya tiene esa cosa, porque le siguen aumentando y aumentando en esa sabiduría terrenal. Dice: yo destruiré esa sabiduría. Esos sabios que se creen que han descubierto algo nuevo para que la humanidad viva cautiva en eso, yo lo voy a destruir. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y hablaba así a los que conocían la ley, pero también habla a los que están allá afuera. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, porque ellos no pueden entender que Jesucristo lo es todo. Porque ellos no pueden entender que a través de Jesucristo tú y yo podemos encontrar la vida eterna. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cada vez que tú y yo venimos a escuchar la palabra de Dios, estamos adquiriendo sabiduría, porque en cada predicación se revela Jesucristo mismo. Porque los judíos piden señales, allá afuera la gente pide señales, y los griegos buscan sabiduría. Hay gente allá afuera que tiene un conocimiento y que sigue en la búsqueda de ese conocimiento, en las artes, en las ciencias, científicos, sociales, geopolíticos, geosociales. Vaya, ya inventaron según un rayo los chinos, ¿no? Ahí sigan ustedes inventando y el rayo les va a caer a ustedes mismos.
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. No podían creer eso. Pero esa locura nos alcanza a ti y a mí en salvación. Es impresionante cómo tú y yo hoy somos añadidos por ese sacrificio. Y podemos entrar a la misma presencia de Dios. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué impresionante. Porque lo insensato de Dios, fíjate lo que nos dice la Escritura, es más sabio que los hombres. Mira, tú y yo, por más que pretendamos ser sabios, aún lo insensato del Señor. ¿Y tú crees que Él tenga algo insensato? Lo mínimo. Es más sabio que tú y que yo juntos. Y que la humanidad entera. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso tu poder y el mío vienen de Él. Por eso tu vida y la mía, la salvación, la vida eterna provienen de Él. Pues mirad, hermanos, nuestra vocación, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Te veían así en casa, en tu trabajo? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Es que yo, es que hice, es que prediqué, es que adoré, es que fui, es que viste cómo se quebró la gente cuando yo subí, es que viste cómo cambió la atmósfera cuando yo hice las cosas. No. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Quién es la sabiduría? Jesucristo mismo. Justificación y el fruto de justicia, decía. El que siembra el fruto de justicia en paz para los que hacen la paz. Santificación, tú y yo, santificados por la fe y redimidos. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Me encanta lo que el Señor hablaba a mi corazón. Porque todo lo que tiene que ver con nuestro caminar, con nuestro vivir, con nuestro actuar, con nuestro pensar, tiene que ver con Él. Porque todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Tú y yo tenemos algo de qué jactarnos, de nuestros logros, de nuestro trabajo, de nuestra posición económica, de nuestra casa, de nuestro carro, en lo espiritual, del ministerio, de la revelación, de la adoración. No, dice la Escritura, en Él. Gloríese en el Señor, porque toda tu inteligencia, todo tu conocimiento, todas tus habilidades, las que estás por descubrir y las que ya descubriste, porque seguimos creciendo en Él, gloríate en Él. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto agrada a Dios. Porque si Jesucristo vive en ti, tú puedes obedecer sin ningún problema. Esposas, edifiquen sus hogares en amor. Esposos, traten a sus esposas sabiamente. En el Señor, en Jesucristo mismo. Si el Señor habló ya tu vida, mira, solamente cierra los ojos. Esto es personal. Y dile, Padre, gracias porque hoy me doy cuenta que no soy sabio, no soy sabia. Que a pesar de que te he tenido a ti, Padre, todo este tiempo, se me ha ido la sabiduría entre las manos como agua. Porque no he buscado en la fuente correcta. Porque he tratado de hacerlo todo en mis fuerzas, en mi conocimiento, en mi entendimiento. Porque he escuchado que todo proviene de ti, pero a veces se me va y quiero hacerlo como yo quiero y las cosas no me salen. Y me frustro y me amargo y me desquito con mi prójimo.
Padre, que tu presencia en mi vida, tú mismo, Jesucristo, seas mi roca, seas mi fuente. Quiero ser sabia, pero no por jactarme de nada, sino para manifestarte a ti a través de tu Santo Espíritu. Porque ¿de qué me sirve la sabiduría si no puedo manifestarla allá afuera? Si no puedo manifestarla en casa, con mis hijos, con mi esposo, con mis padres, con toda mi familia. Hemos desperdiciado un tiempo, Padre, por no hablar y conocer la sabiduría, pero hoy, gracias, Padre, porque te nos has revelado de una manera impresionante. Hace ratito decía, tiene prisa tu palabra. Y en lugar de que nos tardásemos otros años tratando de encontrar la sabiduría, hoy nos ha sido revelada, porque te nos ha sido revelado tú mismo, Padre eterno. Gracias por esa misericordia, por ese amor. Gracias, Padre, porque esa prisa que tú tienes en que yo te manifieste a ti es por lo que tú quieres hacer en este tiempo, en esta generación, en este valle, en este estado, en este país. ¿Cómo voy a gobernar en lugares celestiales si ni siquiera puedo gobernarme a mí misma, a mí mismo? Ayúdame, Padre eterno, a depender de ti en todas las áreas de mi vida. Aún si me considero falta de habilidad en cualquier cosa que tú me mandes, yo sé que tú me fortalecerás y tú me darás esta sabiduría para crear lo nunca antes creado, para cumplir el propósito por el cual estoy hoy aquí, en este tiempo, en esta generación. Te damos gracias, Padre eterno. Gracias por este tiempo tan hermoso, porque si bien no fue mucho tiempo, ha sido muy profundo lo que tú nos has hablado. Que podamos llevarnos, Padre, esta palabra en el corazón, que podamos ponerla por obra al vivir en ti, al vivir por ti y al vivir para ti. Padre, si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídale a Dios. Padre, concédeme hoy la sabiduría y la revelación de quién es Jesucristo. En todas las áreas que tú conoces, donde yo soy débil, donde he sido inexperta, donde he sido falta de entendimiento, donde mis hermanos, Padre, hoy por hoy están reconociendo que adolecen en algún área de su vida, en su carácter, en su temperamento, en que son inconstantes, en que empezamos una cosa y no la terminamos, en que nos hablamos ásperamente, en que no hemos edificado como tú quieres que edifiquemos. Padre, danos la revelación de Jesucristo en cada situación de nuestra vida. Y creemos que la hemos recibido. Y creemos, Padre, que hoy somos sabios porque somos uno, tú en mí y yo en ti. Y que lo que voy a hablar a partir de este tiempo, Señor, va a ser tu palabra misma. Quita de mí toda sabiduría natural, terrenal, instintiva, llena de maldad. Que sea hablar lo que tú hablas, las palabras del reino, que edifican, que sanan, que liberan, que son amables, afables, apacibles, poderosas en Cristo Jesús para libertar y para sanar. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén. Así como está de pie, vamos a entonar este canto que está tocando Pepe.